El cambio climático no es solo una crisis evidente en nuestros ecosistemas, también es una crisis social que sin duda pone en primer plano las desigualdades existentes. En contextos vulnerables, variables como el origen étnico, la cultura, el grupo social, la edad o el género, entre otras, hacen mucho más complejos los impactos del cambio climático. Una persona en un área rural al norte de Chile experimenta una sequía de manera muy diferente a una persona que vive en una zona urbana en México. Igualmente, a una mujer en un hogar rural en Bolivia le impacta diferente el cambio climático que a un hombre. Históricamente, a las mujeres se les ha asignado labores de cuidado que en ciertas circunstancias socioculturales las marginan y por ende limitan su acceso a la educación, a la tierra y a recursos económicos, entre otros. Y las cifras son claras. A pesar de que en algunos casos la mano de obra femenina puede representar el 45%, en América Latina y el Caribe la tenencia de tierras de las mujeres es muy inferior al de los hombres. Solo un 20% de las unidades agrícolas cuentan con una mujer como titular, lo que dificulta, por ejemplo, su acceso a créditos. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en 2019 se estimó que en la región, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres, había 112.7 mujeres en esta misma situación. Todas estas y otras brechas hacen, por ejemplo, que a nivel global las mujeres y niñas tengan 14 veces más probabilidad de morir durante un desastre climático que los hombres. Y en términos de desplazamiento, el 80% de las personas que se ven obligadas a movilizarse son mujeres. Entonces las desigualdades históricas, estructurales y profundas entre hombres y mujeres son un asunto que tiene todo que ver con el cambio climático. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Yo soy Mariana Rojas Lacerna, soy bióloga y lidero procesos que buscan la sostenibilidad ambiental, económica y social y que generen impactos positivos. Y yo, Natalia Borrero Morales, periodista ambiental y fiel creyente del poder de las historias. Juntas les acompañaremos en esta producción de Transforma. Un podcast para entender las conexiones entre ambiente, economía y clima a través de entrevistas e historias del territorio. Este es nuestro último episodio de esta segunda temporada de Brújula Sonora. Y para cerrar, tenemos un tema que nos hace reflexionar muchísimo y que a veces minimizamos o subestimamos. Hablaremos sobre la relación entre género y cambio climático. Vamos a compartirles la historia de una iniciativa de liderazgo de mujeres indígenas en la Amazonía, una apuesta ambiciosa que ha sido posible gracias al poder y a la capacidad organizativa de cerca de 3.500 mujeres en Colombia. Y para conocer a profundidad el tema y su relevancia frente a la acción climática, conversamos con una invitada experta que ha trabajado desde diferentes ámbitos el género y el cambio climático. Bueno, mi nombre es Lorena Aguilar. He venido trabajando en el tema de medio ambiente desde hace más de 3 décadas, ya casi 4 décadas de estar trabajando en este tema. He hecho este trabajo desde diferentes espacios en el campo, como negociadora, como política, desde el Viceministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y ahora en la academia, en el Instituto Kashak de la Universidad de Binghamton. ¿Por qué lo hago? Porque he visto cómo las mujeres en el mundo realmente traen y pueden seguir haciendo un cambio con relación al medio ambiente y en sus vidas. Lorena, bienvenida a Brújula Sonora Podcast. Es para nosotras un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Lorena, queremos entonces comenzar esta conversación contigo hablando un poquito sobre esa vulnerabilidad que tiene nuestra región latinoamericana al cambio climático y cómo en el marco de esa vulnerabilidad el enfoque de género pues resulta fundamental. Ayúdanos a entender esa relación y pues también a entender un poco qué es género, porque sabemos que tiene una relevancia y unas implicaciones mucho más importantes y mucho más grandes para poder gestionar mejor nuestra región, nuestra acción climática y también las acciones alrededor de la sostenibilidad. Bueno, creo que tenemos que comenzar un poco conversando sobre nuestra región, América Latina en frente al cambio climático. Nuestra región es altamente sensible, pero sobre todo el Caribe y América Central, estos efectos del cambio climático, a pesar de que somos responsables de menos del 10% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono.
Y esta vulnerabilidad es causada por factores como nuestra situación geográfica y climática, nuestras condiciones socioeconómicas, las demográficas e institucionales. Y además que nuestros activos naturales son muy sensibles al clima, por ejemplo, nuestros bosques y nuestras costas. Ahora, todo esto se da en un contexto donde nuestra región continúa siendo la región más desigual del mundo y ha sido la región en desarrollo más afectada por la pandemia del COVID-19. Entonces, tú me preguntas por qué es importante el enfoque de género. Bueno, sí, tiene que ver cómo hombres y mujeres en toda su diversidad, y aquí es importante entender que la etnia, la edad, a dónde te encuentres, hace que el cambio climático afecte a las personas de forma diferenciada. ¿Por qué? Porque los impactos negativos y los daños ocasionados por el cambio climático también son el resultado de procesos sociales y políticos y de lo que más tarde voy a explicar que son los nudos estructurales de la desigualdad que existen en nuestra región. Entonces, el cambio climático abarca impactos desigualmente distribuidos en mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas de diferentes grupos étnicos, pobres, urbanos y grupos socialmente excluidos, exacerbados por la distribución desigual y un deficiente acceso a los recursos. Las personas que han estado y que están estructuralmente desfavorecidas, que están sujetas a estas desigualdades que te acabo de mencionar, resultante de una discriminación histórica, son desproporcionalmente vulnerables a los impactos negativos de los peligros asociados al cambio climático. Por eso el tema de género es tan importante. Lorena, eso que tú mencionas pues es clave en este contexto que estamos hablando de género y cambio climático. Y si bien es cierto que de una u otra manera el cambio climático nos va a afectar a todos, es igual de cierto que también el cambio climático afecta de una manera diferenciada no solo entre hombres y mujeres, sino como tú lo indicas también a esas poblaciones y esas personas que de alguna forma están marginadas y que tienen unas circunstancias que las hacen más vulnerables. Quisiera que nos des algunos ejemplos como para poder poner a nuestra audiencia un poquito más en contexto de qué significa esos impactos diferenciados. Bueno, primero creo que es importante entender las causas de las vulnerabilidades antes de darte ejemplo. Y esto es producto de los nudos estructurales de la desigualdad. Tiene que ver con los impactos desiguales del cambio climático vinculados a la persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento que es excluyente e insostenible, a los patrones culturales patriarcales que tienden a excluir, a ignorar los conocimientos de las mujeres, especialmente de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, a los efectos del cambio climático que pueden profundizar las desigualdades de género ya existentes y a lo que poca atención se le ha dado, lo que tiene que ver con el trabajo doméstico y de cuidado y cómo se intensifica en las crisis ambientales y desastres. Entonces, por ejemplo, si uno no tiene acceso a la tierra, que es algo que sucede mucho en nuestra región, difícilmente las mujeres pueden accesar al crédito, porque como no tienen tierra a su nombre, no pueden tener acceso al crédito. ¿Qué sucede en muchas regiones? Bueno, que los hombres, debido a diferentes razones, están migrando y las dejan a ellas sin ninguna posibilidad de poder hacerle frente a una serie de requisitos y necesidades cuando están buscando soluciones para adaptarse al cambio climático. Entonces, si ellas no son dueñas de la tierra, difícilmente, como te digo, pueden accesar crédito, pero tampoco son agentes de asistencia técnica. ¿Por qué? Porque al no ser dueñas, ellas no pueden tomar decisiones sobre la tierra en las que ha quedado ella y sus familias en condiciones realmente muy desfavorables. Lorena, tú lo mencionas y sin duda nos lleva pues como a entender también mucho más este contexto y sobre todo a pensar que gestionar, por ejemplo, el cambio climático con un enfoque de género pues requiere también hablar de otros temas que tú mencionas referentes a la desigualdad. ¿Cómo elevar o cómo lograr que también desde la política pública, por ejemplo, empecemos a hacer realmente una gestión
de tener en cuenta esta diversidad, tanto pues de hombres, de mujeres, de distintos grupos, pero en este caso de mujeres, y poder unirlo con el tema de cambio climático, de conservación o de sostenibilidad? Es muy importante que partamos del hecho que desde el 2008, a nivel internacional, sobre todo lo que se llaman los países partes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se han dado a sí mismos más de 100 mandatos de que hay que incorporar el tema de género en cualquier acción que se esté haciendo vinculada a cambio climático. Desafortunadamente, pasar del dicho al hecho, como decimos en nuestra región, hay un gran trecho. Y es importante, muchas veces le exigimos a los ministerios de ambiente o los ministerios que tengan que ver con el tema de cambio climático que aborden el tema de género. Pero también es importante que las instituciones, los ministerios de la mujer o las oficinas de la mujer que trabajan el tema de igualdad de género también tienen que comenzar a entender qué es el cambio climático y que lo deben de incorporar. Hay un documento que se llama las NDCs, que son las contribuciones nacionales determinadas. Es un documento que elaboraron los países antes de llegar a París. Y cuando se da ese proceso, vimos como nuestra región, solamente 13 países mencionaron la palabra de género o mujeres. Ahora, 5 años después, en la nueva ronda de NDCs, es muy interesante ver cómo nuestra región, el 100% de las NDCs incluyen referencias al tema de género mujeres. Ahora, de nuevo, ¿cómo pasamos de estas formas incipientes de cómo se está mencionando a transformarlo realmente en iniciativas de campo? En este momento, otro de los procesos que se pudo hacer a nivel internacional es que todos los mecanismos de financiamiento asociados al cambio climático tienen políticas de género y demandan que los países lo incluyan. Ahora, cuando uno analiza cómo los países de nuestra región en su mayoría están abordando el tema de género en estos proyectos que vienen a implementar esos buenos deseos de incorporar el tema de género, se ve que es de forma muy tímida y de forma muy fragmentada y realmente es así como, bueno, invitemos a las mujeres o que estén trabajando nada más en estufas ahorradoras de leña, pero realmente las acciones son poco transformadoras para incidir en estas desigualdades de género. Quiero aprovechar eso que tú mencionas, Lorena, frente a un poco cómo se ha venido incluyendo el tema de género y el enfoque de género, no solo en política, sino en general en programas, en proyectos que se vienen desarrollando en la región relacionados con cambio climático, y que tú nos contaras un poco desde tu experiencia y desde tu percepción, cuál es el rol que puede tener la mujer frente a la acción climática, no solamente en términos de toma de decisiones, sino también en términos de implementación de acciones y qué oportunidades nos trae esta transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima para fortalecer ese rol que tiene la mujer. Eso que tú hablas es fundamental, porque, bueno, sí, hemos hablado de cómo estas situaciones discriminatorias nos ponen a muchas mujeres en nuestra región en desventaja, pero también las mujeres están demostrando en nuestra región y en el mundo en general que no solo somos víctimas del cambio climático, sino agentes de cambio poseedoras de valiosísimos conocimientos y habilidades y que son y están demostrándose líderes poderosas en la lucha contra el cambio climático. Y aquí es importante también destacar, bueno, no todas las mujeres, ¿verdad? Hay que destacar que las mujeres no somos un grupo homogéneo y que los roles de género locales no son inmutables ni pueden generalizarse, pero sí vemos a una gran cantidad de mujeres en nuestra región llevando a cabo iniciativas muy, muy innovadoras. Ahora que mencionas esta transición a economías más bajas en emisiones, es una enorme oportunidad. Pero que no se nos olvide, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y la Organización Internacional de Trabajo hicieron un estudio hace poco donde demostraron que más del 80% de los nuevos empleos creados por lo que podemos llamar esta agenda de descarbonización es en sectores que ahora dominan los hombres. Y solo el 20% de estos nuevos puestos de trabajo
que se han estado creando en sectores son las mujeres. Entonces, las mujeres no necesariamente se van a beneficiar de la creación de empleos, por ejemplo, en esta transición, a menos que se aborde la actual segregación de género en el mercado laboral. Bueno, se habla de transición justa, pero ¿qué implica justa? Lo verde no necesariamente es justo. Los proyectos verdes no necesariamente promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son esas características que deben de tener para asegurar que realmente se cierren esas brechas de género que tiene nuestra región? Y que de alguna manera, Lorena, también no perpetúen que los proyectos de alguna manera se siguen pensando sin decir que esté mal, ¿no? Pero es como la huerta casera, o sea, como que estos mismos roles de cuidado siguen de alguna manera incluyéndose, pero entonces ahora se dice el proyecto tiene perspectiva o enfoque de género porque estamos involucrando a las mujeres, pero de fondo no se está realmente como pensando en ese involucramiento desde otra perspectiva. ¿Cómo poder avanzar ahí? ¿Qué nos está haciendo falta para ver cómo esta foto completa, que lo que se está haciendo realmente incida en cerrar esa brecha? Eso que estás diciendo es muy importante, sí, porque se vuelve el tema de género como algo realmente como de moda. Vamos a poner a las mujeres aquí y allá, pero hay que levantar el techo, como decimos. No solamente son las actividades al interno del hogar. Y en ese sentido hay varios países en nuestra región que han desarrollado los planes de acción de género y cambio climático. República Dominicana es uno, Cuba es otro y Perú. Y a finales de este mes vamos a estar desarrollando con la UICN y el Instituto CASHEC, en el que ahora estoy dirigiendo, la de Guatemala. ¿Qué buscan muchos de estos planes de acción de género y cambio climático? Bueno, traer el tema de la innovación. Tenemos que abordar temas que tengan que ver con el acceso y control de los recursos naturales, con el tema de la participación, pero una participación plena y efectiva. No es solamente invitar a las mujeres para que estén ahí sentadas, sino realmente poder desarrollar las capacidades para que sean tomadoras de decisiones en esos procesos. Entonces, realmente el tema de la innovación, si hay algo que trae el tema de cambio climático y las nuevas iniciativas, es que muchas veces nuestras sociedades tan machistas y tan patriarcales no le han asignado un rol femenino o masculino a algunas de estas actividades, a diferente de otros sectores como agricultura, donde ya hay una clara división sexual del trabajo. El tema ambiental te permite traer nuevas iniciativas que nadie nunca ha hecho, que no son ni femeninas ni masculinas, catalogadas por la sociedad y que te permite nuevas bases para construir nuevos procesos en condiciones de mayor igualdad. Muy interesante esto último que planteas, Lorena, frente a las oportunidades. Como región, y digamos también teniendo en cuenta toda la experiencia que tú tienes, porque no solo has trabajado en América Latina, sino también en otros continentes como África, como Asia, ¿qué oportunidades tú ves que tiene nuestra región latinoamericana para seguir construyendo y gestionando mucho mejor el cambio climático y la sostenibilidad realmente con un enfoque diferencial y promoviendo, por supuesto, como este trabajo por y con las mujeres? Es que a nivel mundial las mujeres somos 3.65 billones de soluciones al cambio climático. Es ilógico dejarnos afuera. Entonces, las mujeres en nuestra región y en el mundo entero están demostrando que ellas traen el tema de innovación, que realmente en muchos lugares son ellas las que están haciéndole frente al cambio climático. Hace poco tuvimos un taller, bueno, no tiene que ver con cambio climático, pero sí te puede ejemplificar el poder de las mujeres en la Amazonía, donde ellas son las que en este momento están liderando un proceso para la extracción de oro sin mercurio. Pero son ellas las que están generando estos procesos. Y así las ves en diferentes regiones, en diferentes países, realmente son las que están recuperando manglares, son las que están tratando de preservar los corales con iniciativas que beneficien no solamente a ese recurso natural como los corales, sino también a sus familias, a sus comunidades,
a las nuevas generaciones. Entonces, creo que en nuestra región las mujeres sí están demostrando que son importantes agentes de cambio. Y para muestra un botón, las dos últimas mujeres que lideraron la Convención Marco de Cambio Climático son de nuestra región, Cristiana Figueres de Costa Rica y Patricia Espinosa de México. Así que estamos y están jugando a todos los niveles nuestras mujeres en la región. Claro que sí, Lorena, creo que tú mencionas dos nombres de los muchos que están tomando el liderazgo y la iniciativa de no solamente de liderar los temas desde el género, sino en general la acción climática y hacer que la ambición aumente y que realmente se cumplan las metas que nos hemos propuesto. Yo quiero retomar un tema saliéndome un poquito de estas soluciones que tú planteas porque son supremamente interesantes, pero también mencionabas un poco más el impacto que tienen las mujeres con respecto a los hombres. Y a mí una cifra que me sorprendió muchísimo, que están a nivel global, es como las mujeres y las niñas tienen 14 veces más probabilidades de morir en eventos climáticos con respecto a los hombres. Es una cifra que realmente es impresionante y que de acuerdo a los desastres que ha habido, por ejemplo, los últimos huracanes, en general los porcentajes de muertes de mujeres y de niñas es mucho más alto. Yo quisiera que nos contaras un poquito por qué sucede esto y cómo estamos en América Latina con respecto un poco como a esas cifras. Creo que voy a contarte una historia de una mujer que vivía en la costa atlántica de Honduras cuando llegó el Mitch, uno de los huracanes más importantes que hemos tenido en nuestra región. Doña Vera vivía en la costa cuando llegó su vecina y le dijo, Vera, fíjate que yo oí en la radio que vienen vientos de 260 kilómetros por hora. Y ella preguntó, ¿cuántos son 260 kilómetros por hora? ¿Por qué? Porque doña Vera nunca había ido a la escuela, jamás manejar un carro ni una bicicleta. Entonces, el referente de 260 kilómetros por hora para ella no sabía si era mucho, si era poco. Es como si yo te digo, te están cayendo 3,000 mius del cielo. Uno dice, me pongo, me quito, salgo, entro. ¿Por qué? Porque no tenés esa referencia. ¿Por qué? Porque no se le permitió el acceso a la educación. Entonces la vecina le dice, Vera, yo creo que tenemos que salir de acá. Y como nunca las habían tampoco invitado a ninguna reunión para prevención de desastres, no sabían qué hacer. Y con una mala información comenzaron a caminar a la orilla del estero. Sí, ¿por qué? Porque uno te dicen, cuando estás perdido en la montaña, comienza a caminar río para abajo y en algún momento llegará a una comunidad. Bueno, ellas tergiversaron de nuevo esa información. Doña Vera sale con sus 3 hijos, el más bebito atado a su pecho, y comienzan a caminar por el estero. Cuando se vienen las cabezas de agua, también la marejada comienza a subir. Y doña Vera solo puede salvarse ella y su hijo más pequeño. Y está en un árbol por 3 días hasta que la recuperan y la llevan a un centro de refugiados en ese momento. Y ella lo que te dice es, usted sabe lo que le pasa a las mujeres solas. Ahí la violaron. Y después regresa a su casa, que era una casita hecha de zinc y cartón, y no queda nada. Y llega una ONG y le dice, mire, doña Vera, no se preocupe, nosotros le vamos a ayudar a reconstruir a su casita. Usted solamente nos tiene que dar un documento y es la tenencia de la tierra en la que su casita estaba, lo cual no tenía. Con este ejemplo lo que te quiero decir es cómo se juntan todas estas causas de la desigualdad que han sido construidas por la sociedad para hacerte mucho más vulnerable al cambio climático, al no tener acceso a la educación, no entender los mensajes, al no poder participar en la toma de decisiones y el saber y los conocimientos sobre qué hacer en un momento de desastre o qué hacer ante el cambio climático, te posibilita tomar las decisiones correctas. El acceso a los recursos, al capital, no solamente humano, sino natural para hacerle frente, es fundamental. Eso es lo que construye las desigualdades. No que doña Vera fuera más débil por ser mujer. Son esas diferentes desigualdades las que me hacen a mí más vulnerable para enfrentarme a un tema como el cambio climático. Estaba yo aquí escuchando la historia, Lorena, y pensando en cómo termina esto siendo pues un círculo, ¿no? Porque obviamente las hace o nos hace más vulnerables al cambio climático y al mismo tiempo luego nos expone a otro tipo de violencias también, ¿no? Entonces es bien complejo. Totalmente. Y vos lo comenzás a ver, por ejemplo, cómo en lugares donde se ha ido perdiendo la biodiversidad,
y hay parques o un área protegida y las mujeres, todo lo demás está degradado y necesitan leña y necesitan agua y necesitan alimentos. Lo único que tienen para negociar es el cuerpo de ellas y de sus hijos y de sus hijas. Y se da muchísimo los abusos sexuales para accesar recursos naturales. Hay otros países, y hemos comenzado a ver en América Latina, no al nivel que lo estamos viendo en países asiáticos y africanos, como por ejemplo ante sequías muy severas de muchos años, a las niñas de 6 y 8 años se les vende, se les llama las niñas esposas de la sequía. Se les vende por 15, $20 para que su familia pueda por unos días hacerle frente al hambre con la que viven. Entonces, la violencia se exacerba contra mujeres y niñas y algunas veces también por personas con diferentes opciones sexuales. Tenemos, por ejemplo, en Fiji, cómo no se le ha permitido a personas gays y trans ir a los centros de refugiados porque la gente dice, usted nos va a contaminar con sus malas mañas, aquí no los queremos. Y los han sacado y estas personas han muerto por eso. Entonces, esta violencia se comienza a ver reflejada de diferentes maneras y en diferentes grupos y en diferentes instancias. Sin duda, el cambio climático exacerba un montón de problemáticas asociadas a los contextos socioeconómicos de los países, a las desigualdades que existen, ya la vulnerabilidad que hay de por sí. Y muchas veces lo que vemos es que las políticas públicas, a pesar de contemplar temas de género, no necesariamente están teniendo en cuenta muchas de estas cosas para poder diseñar políticas mucho más acertadas frente a cómo disminuir este tipo, digamos, de vulnerabilidad en términos de género. ¿Qué crees tú o cuáles crees tú que son elementos fundamentales que un tomador o una tomadora de decisión deberían empezar a contemplar para poder vincular estos temas mucho más efectivamente? A pesar de que hay mandatos internacionales y que nuestros países de la región a todos le dicen muchas veces que sí, falta valorizar lo que implica trabajar con un enfoque de género. Cuando los tomadores de decisiones han podido entenderlo, han dado pasos importantes para introducir cambios. Creo que también falta mucho en nuestros movimientos sociales y en el movimiento de mujeres de nuestra región exigir estar en los procesos de toma de decisión donde se están definiendo estas nuevas iniciativas. Entonces hay que pasar realmente a tener propuestas de nuevo mucho más innovadoras, mucho más integrales. Y en esta transición verde realmente tenemos que estar mucho más alertas para demandar y exigir, ya ni siquiera pedir, la implementación de estos acuerdos que ya los países firmaron y accedieron a hacerlo. Pero bueno, nos falta mucho por hacer en el campo, en ese sentido. Lorena, esto que acabas de decir me hace invitarte e invitar a nuestros oyentes a escuchar la siguiente historia justamente sobre un grupo de mujeres que están trabajando por hacer frente al cambio climático y gestionar cada vez mejor su territorio de una forma sostenible. El origen de esta historia es ancestral. Pero si tuviéramos que ponerle una fecha, fue en mayo de 2020 cuando una puerta se abrió para muchas mujeres al sur de Colombia. Mi nombre es Flor Victoria Yassi Guzmán, perteneciente al pueblo Muruy Muina, clan Yauda, Venado Colorado. Hago parte del colectivo de mujeres de la comunidad que se llama Naceros de la Palabra Dulce. Una historia en la que las mujeres han sido protagonistas. Mi nombre es Zulma Yulier Ulcue Camayo, pertenezco a la comunidad Nasa del municipio de Villagarzón. Crecí en ese territorio. Territorio que hace parte de la Amazonía colombiana. 48 millones de hectáreas de riqueza boscosa y biodiversidad que representan el 41.8% del territorio nacional y el 6.4% del bioma amazónico. Territorio con una realidad que cada día es más compleja. Desde el 2015 hasta hoy se han deforestado más de 1 millón de hectáreas en el país.
La región de la Amazonía es la más golpeada. El panorama que presentan los ambientalistas es preocupante. Las acciones que se requieren son urgentes porque ponen en riesgo la selva más húmeda del planeta. La Amazonía colombiana sufre daños quizá irreparables por la destrucción de los bosques. Desde traficantes de madera hasta narcotraficantes son los verdaderos verdugos de la naturaleza. Esta situación ha puesto en las agendas de muchas organizaciones civiles, sociales, nacionales e internacionales la necesidad de emprender acciones que garanticen el cuidado y la conservación de la Amazonía. Es así como nace Cuidadoras de la Amazonía, una alianza entre el programa Red for Early Movers de Visión Amazonía y el programa de pequeñas donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Cuidadoras de la Amazonía entonces surge en el marco de esta alianza y básicamente está orientado a fortalecer la capacidad de las mujeres indígenas y sus iniciativas orientadas a los sistemas agroalimentarios tradicionales, los emprendimientos y las iniciativas de economía propia y sobre todo cómo lograr visibilizar y posicionar el papel que ellas juegan en la conservación de los bosques. Una convocatoria también pensada para frenar la deforestación, tal como lo expresa Ana Beatriz Barona, coordinadora técnica del programa. Victoria y Zulma representan a 2 de los 69 proyectos seleccionados entre un total de 204 propuestas recibidas. Desde Puerto Refugio, Victoria y el colectivo Hacedoras de la Palabra Dulce lograron plantear el proyecto Fortalecimiento de los Sistemas Propios y del Conocimiento Ancestral. Con esta iniciativa, basada en su plan de vida comunitario, tenían como propósito rescatar semillas, todo un ejercicio promovido desde el valor ancestral y espiritual de la chagra. Es considerado el espacio que genera vida. Vida no solamente en el tema físico, también es una variedad de conocimiento, ¿sí? De medicina. Zulma y las mujeres de su resguardo también plantearon su proyecto con las chagras como centro de su trabajo. La chagra para nosotros como pueblo Nasa, o también la podemos llamar Nasatul, que en nuestro idioma quiere decir espacio donde se siembra vida, porque las plantas son vida. Para nosotros, las mujeres y los hombres, vivir dentro de una comunidad indígena no es solamente habitar el espacio, ¿no? Sino también habitar ese espacio espiritual. Y las plantas, las que se sembraron, fueron eso, ¿no? Entonces, plantas que nos permiten la alimentación, plantas que nos permiten medicina y plantas que nos permiten, además de eso, una conexión espiritual. Así como la chagra, su iniciativa contaba con múltiples propósitos. Teníamos 2 enfoques. El primero lo cogimos como soberanía alimentaria, que fue el tema de fortalecer 10 chagras, también especies menores, que entregamos cerdos y entregamos gallinas. Con relación a esa iniciativa productiva que se entrega, teníamos el proceso de formación, que le metimos 7 actividades de formación. Entonces, incentivarlos a tener las iniciativas era apenas la entrada para que las mujeres asistieran a la formación. En ese sentido fue como encontrar de qué manera yo podía llegar allá, y de esa manera lo hicimos, conversamos, bueno, generamos diferentes posibilidades de encontrarnos con personas muy capacitadas y formadas, abogados en derecho propio, lideresas a nivel nacional, tuvimos también, y es un proceso muy bonito que iniciamos y las mujeres siguen a la expectativa de poder seguir fortaleciéndose, ¿no? Durante todo 2021 y parte de 2022 fueron ejecutados estos proyectos y el desenlace supera lo esperado, tal como lo comparte Ana. Por supuesto, tenemos unos resultados muy importantes en términos de número de chagras que se establecieron. Entonces tenemos más de 250 hectáreas con chagras fortalecidas o nuevas que se establecieron. Hubo un trabajo, pues cerca de 4.000 mujeres participaron en el desarrollo de los proyectos de diferentes pueblos indígenas, más de 40 pueblos indígenas. Hubo unas áreas de conservación, también procesos de restauración en ecosistemas estratégicos. Entonces, digamos que hay un montón de resultados agregados
que evidencian el impacto que se tuvo con estos proyectos. Logros que también nos cuenta el colectivo Hacedoras de la Palabra Dulce. Pues el objetivo del proyecto era 67 especies iniciales, pero hoy contamos con 120 especies. La gran mayoría de especies son alimentarias. Tenemos 8 variedades de yuca, tenemos 8 variedades de piña, tenemos 10 variedades de ají, que el ají es la fuerza de la mujer Muruy. Tenemos variedad de tintas propias que no teníamos, pinturas tradicionales que también logramos traer. Hoy, que ya no hace parte del proyecto, sino del que vuelvo y te digo, de lo que vamos avanzando, tenemos un vivero de diferentes especies, por ejemplo, de especies de milpé, porque queremos vender, hay una iniciativa de vender semillas. Cuidadoras de la Amazonía ha ido más allá del rescate de las tradiciones ancestrales, el freno de la deforestación y la soberanía alimentaria, entre otros componentes. El trabajo con la chagra en ambas comunidades fue el detonante para que ellas empezaran a fortalecerse mucho más. Yo creo que el proyecto ha dejado algo muy positivo y es empezar a creernos como mujeres que somos capaces de hacer acciones tanto con el territorio, pero también en acciones en la reivindicación de nuestros derechos. Yo creo que fue una de nuestras apuestas. Considero que encontramos el camino y que allí estamos sobre esa línea que nos trazamos y esperamos seguir juntándonos, ¿no? Lo que hacemos las mujeres, y vuelvo y digo, no solamente yo, sino todas esas mujeres, es poder demostrarle a nuestra misma gente que las oportunidades de verdad vivir realmente, vivir bien, vivir acá, pues es poder, acá está la transformación, pero una transformación que debe ser como nos manda la creación divina, ¿sí? De poder volver a retomar esos enlaces de respeto con lo que existe en el territorio y poder encaminar y poder ver lo que se quiere. Y estos resultados, que van más allá de las cifras, también son claros para Ana Beatriz y el equipo técnico de Cuidadoras de la Amazonía. La implementación de los proyectos lo que conllevó fue a que las mujeres tuvieran muchos más espacios de participación en sus comunidades, ¿sí? La implementación de los proyectos lo que hizo fue un proceso de empoderamiento un poco natural, digo yo, porque en la medida en que empezaron a liderar las actividades, en que se vieron enfrentadas al reto de organizarse para desarrollar las actividades, para distribuirse tareas, que también se proponían unos espacios de diálogo al interior de las comunidades, pues tuvieron que ir, ellas dicen, perdimos incluso el miedo a decir nuestras propuestas, a opinar. Entonces, esto te lo digo porque siento que la mayoría de los proyectos desembocaron en unos mayores espacios de participación al interior de sus comunidades y en algunos casos en otros espacios, digamos, regionales de discusión de diversos temas pues, de interés indígena. Pero ese otro componente que no necesariamente era explícito en los proyectos de fortalecimiento de participación y liderazgo de las mujeres, pues fue muy evidente al final de la ejecución de los proyectos. La ejecución de los 69 proyectos de Cuidadoras de la Amazonía ha ido finalizando en lo corrido de 2022, pero las ideas continúan creciendo en la mente y los corazones de mujeres como Zulma y Victoria. Queremos consolidar 2 cosas muy importantes. Una, que es que todas las chagras de las familias, que somos 67 familias, pues tienen los diferentes productos que se han multiplicado, por decirlo así. Hoy ya estamos en el tiempo de preparar el terreno para hacer nuestras chagras y ya tenemos las semillas. Eso es algo muy, muy bonito que también estamos en eso. Y pues buscamos de verdad generar de una u otra forma consolidar un proyecto que estamos buscando y ya hemos estado hablando, como te digo, es el tema de procesamiento de una de las especies que es muy rica para nosotros y consideramos que ya hay experiencia, el tema de la maraca. Yo me sueño con un proceso de mujeres consolidadas, un proceso de mujeres que le apueste a ese buen vivir de los pueblos indígenas y a esa armonía que se nos ha enseñado y que lastimosamente por la culturación y todos los factores han hecho que
que bueno, como mujeres realmente no vivimos bien dentro de los territorios, ¿no? Otras en los acuerdos que hicimos con el proyecto fue generar unos pequeños ahorros, ¿no? Que lo hicimos acordando con todas las beneficiarias y de eso logramos comprar 4 lotes que nos pensamos en la construcción de una casa para la mujer, un espacio que sea de encuentro, de diálogo para mujeres. Cuidadoras de la Amazonía ha sido un proceso que no termina, un trabajo no de 10, ni de 100, ni de 1000. Más de 3.500 mujeres juntas y empoderadas. Mujeres indígenas colombianas que como semillas continuarán germinando el cuidado y la conservación de este territorio vital y ancestral. Bueno, y estamos de nuevo con Lorena después de escuchar esta historia que nos inspira, que nos da luces también de pensar que sí es posible, que las mujeres estamos trabajando duro por hacerle frente al cambio climático. Entonces, pues luego de escuchar la historia, volvemos con Lorena. Lorena, quiero hacerte la siguiente pregunta. Yo creo que tú ya nos estás dando muchas pistas de qué hacer, pero quisiera bajarlo un poquito más. A todas y a todos quienes están escuchando este podcast y a nosotras mismas, ¿cómo podemos actuar desde el día a día, desde lo más sencillo que podamos hacer para cada vez ponernos mucho más estos lentes y ponerle más este filtro a toda la gestión que hacemos? No solamente en términos climáticos, sino también en términos de conservación, en términos de un estilo de vida también mucho más sostenible. Sí, bueno, a veces la gente dice, no, si yo solito no hago cambio. Bueno, estamos aquí porque han sido decisiones que hacemos de forma individual, pero que colectivamente todos somos responsables. Cada día tenemos que comprenderme más en mi diario vivir. ¿Qué tengo yo que hacer para reducir mi huella de carbono? ¿Cómo soy mucho más consciente de lo que como, lo que consumo, cómo uso la electricidad, de qué manera? ¿Por qué? Porque muchas veces estas acciones la gente dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de género? Bueno, imagínense los patrones de consumo de las mujeres del norte. Si uno se dice feminista, eso está afectando a miles de mujeres en los países más pobres. Hay que actuar localmente con esa visión mucho más global. Lorena, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado, por estos ejemplos que nos das, porque creo que cuando empezamos a ver lo que otras y otros están haciendo, nosotras también nos inspiramos. Entonces, ha sido un gusto tenerte aquí, ha sido un gusto escucharte y sobre todo aprender de tu mano sobre este tema tan importante. Muchas gracias a ustedes por hacer este tipo de eventos, por llevar nuestras voces, porque no necesariamente se escuchan lo suficiente. Así que muchas gracias por este tipo de programas que ustedes están haciendo con Brújula Sonora y estamos siempre para compartir entre saberes, temores e ilusiones cuando ustedes quieran. Este episodio fue producido y editado por Natalia Borrero Morales y por quien les habla, Mariana Rojas Lacerna. La investigación estuvo a cargo de Carolina Dueñas Cavelier, el guión y la narración de la historia por Natalia Gómez Gómez. La mezcla y el diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. La carátula del episodio es de Miguel Sánchez Labrada. Brújula Sonora Podcast es una producción de Transforma que se realiza gracias al apoyo del European Climate Foundation, ECF. Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como @transformaglob para seguir esta conversación.